Ustedes están viendo mi pantalla, o sea, están viendo la pantalla que estoy compartiendo y están viéndome a mí o qué están viendo en este momento. Sí, dice la importancia de la comunicación efectiva y Y yo pues te también veo veo a la ti pantalla que también. estás compartiendo. Bueno, vale. Entonces, pues bienvenidos. El día de hoy busco estar haciendo esta capacitación o estoy hablando de esta temática sobre la importancia de la comunicación efectiva porque siento que es algo que conecta mucho conmigo, siento que es algo que en definitiva ha sido de gran importancia en mi vida, ha sido algo que he tenido que trabajar mucho en mí, que he tenido que desarrollar realmente a pesar de muchas dificultades y creo que eso ha hecho en mí pues una persona diferente y tener un crecimiento muy grande en cuanto a muchas áreas de mi vida. Entonces, pues es la información que quiero compartir con ustedes el día de hoy porque siento que es algo que conecta conmigo y siento que es algo que si de pronto llevamos a la acción, no solamente nos quedamos como en la técnica o en lo teórico, sino que realmente practicamos lo que les voy a contar a ustedes el día de hoy, muchas cosas en nuestra vida pueden mejorar. Siento que la comunicación es una de las bases más sólidas para cualquier relación que tengamos en nuestra vida, no solamente con nuestra pareja, no solamente con nuestros amigos, ni tampoco con de pronto nuestra familia, sino también incluso en el trabajo, en ámbitos en los que vamos a llegar a presentarnos como una persona nueva y cómo queremos mostrarnos y cómo queremos impactar a esas nuevas personas. Entonces, por esta razón, pues decidí enfocarme puntualmente en esto. Entonces, quiero que me digan quién de las personas que está aquí en la reunión siente que en algún momento de su vida ha tenido dificultades con tener una buena comunicación, o puede ser con todo el mundo o puede ser con alguien en específico. ¿Quién siente que de pronto es algo que no es tan fácil de llevar, que a veces intenta pero no puede? ¿A alguien más le ha pasado o solamente a mí? Mm, si alguien me está hablando, no estoy escuchando nada. Hola, hola, ¿me oyen? Sí, ahora sí. Vale, es que no sé por qué me ponen que tengo que hablar, que tengo que presionar un botón. Vale, bueno, pues a mí me pasa todo el tiempo que hablo y las personas me dicen, ¿qué? ¿Qué pasó? O entienden un mensaje diferente al que yo trataba de decirles. Ok, perfecto. ¿A alguien más le ha pasado algo parecido? ¿Alguien más ha tenido algún como problema en cuanto a que se le dificulte un poco la comunicación? Bueno, entonces vamos a continuar. Como les venía diciendo, de pronto la comunicación, para ser claro antes de empezar, quiero dejar claro que no siempre es eso de, está bien, sí, claramente comunicarnos hace parte de expresar una idea, sin embargo, pues cuando uno hace una comunicación, por lo general tú no lo comunicas solo contigo, tú estás esperando comunicarlo con otras personas. Entonces, por ejemplo, lo que nos menciona Sebastián es importante porque en este caso lo que él dice es, por más de que yo digo mis ideas y por más de que yo expreso mis ideas, la otra persona no me entiende. Entonces, en ese caso, tenemos que darnos cuenta que parte de la importancia de una buena comunicación es hacer que nuestro mensaje llegue de manera correcta a la otra persona. No basta con yo creer que estoy expresando las cosas de una manera correcta, sino que tengo un propósito y es hacer que la persona quien está recibiendo mi información realmente entienda y tenga claro el mensaje que yo quise comunicarle. Entonces, ahora vamos a responder esta pregunta porque pues también es importante como, bueno, yo les voy a hablar de una comunicación clara y efectiva, pero empezando por ahí es todos tengamos como el mismo significado de qué es una comunicación clara y efectiva. Porque si de pronto yo estoy pensando que una comunicación clara y efectiva es algo por acá y ustedes están pensando otra cosa, pues en ese momento no estoy siendo clara con la información que les voy a dar. Entonces,
¿qué piensan ustedes o qué sería para ustedes decir, no, es que yo soy una persona que sabe comunicarse de manera clara con las personas o tengo una muy buena comunicación con las personas a mi alrededor? Para ustedes, ¿qué sería tener una buena comunicación? Pues yo creo que es como cuando yo transmito un mensaje y de cierta forma, si pido como que me hagan, o sea, como que me devuelvan lo que o sea, como lo que la persona entendió de mi mensaje, pues digamos como que lo que esa persona me expresa es justamente lo que yo quería comunicar. O por ejemplo, si digamos, yo soy un equipo de trabajo, por ejemplo, y una persona tiene una tarea asignada, pues yo podría concluir que la comunicación fue clara cuando la tarea que ejecuta la persona es, digamos, como que exactamente lo que yo le dije que debía hacer o lo que al menos yo estaba esperando que hiciera a través del mensaje que yo le compartí. ¿Alguien más? Yo estoy de acuerdo con lo que dice Alejandro. Me parece, bueno, también creo que pues en mi caso, tener una buena comunicación sería poder transmitir la idea que tengo tal como yo la estoy viendo o tal como la percibo yo. Perfecto. Sí, correcto, total. O sea, los dos tienen mucha razón y es precisamente entonces el significado que yo quiero darles el día de hoy. O sea, va totalmente orientado a lo que les voy a hablar en la capacitación de hoy. Entonces, puntualmente nos vamos a enfocar en eso, en cómo yo, como remitente o como la persona que envía un mensaje por comunicación, teniendo en cuenta que no toda la comunicación es verbal, que también existe una comunicación escrita, que por ejemplo por redes sociales yo también doy una comunicación al público que me escucha, que por lo menos haciendo este tipo de reuniones también yo estoy generando una comunicación a las personas que están recibiendo mi información. Entonces, teniendo en cuenta que mi comunicación puede ser hacia una persona que yo conozco, hacia alguien que no conozco, hacia muchas personas o una sola persona, o también basándome en la relación que yo tenga con las personas, pues tengo que asegurarme de que el momento en el que yo estoy dando mi mensaje esté quedando claro la información que de mí está saliendo. Entonces, la primera parte importante de una comunicación clara y efectiva es que yo como remitente o yo como la persona que emite el mensaje sea clara con la información que estoy dando. Entonces, pues eso se involucra bastantes cosas para lograr que mi mensaje salga de mí de manera clara. Sin embargo, también es importante que parte de la comunicación sea recibida por una persona a quien yo le estoy dando la información y que sea tomada de manera correcta. Porque puede ser que en algún momento, digamos, yo esté tratando de hablar con mi mamá, por ejemplo, y esté tratando y esté siendo muy explícita y esté tratando de explicar incluso con ejemplos o ser clara o hablar despacio o lo que sea que suceda desde mi parte de la comunicación, pero resulta que cuando yo estoy hablando con mi mamá está pegada al celular. Entonces yo le estoy hablando, yo le estoy expresando pues mis ideas y mis cosas importantes, pero mi mamá está ahí y no me está escuchando, no me está prestando atención y yo le pregunto algo y ella me dice, sí, y ya. O, por ejemplo, estoy hablando con mi pareja y al momento en el que estoy hablando con él, le pregunto pues que qué piensa de lo que yo le estoy mencionando y de la nada pues no tiene ninguna opinión porque de pronto no ha escuchado seriamente todo lo que yo le he dicho. O estoy hablando con un equipo de trabajo, como lo estaba diciendo Alejandro, y en este caso entonces yo doy una instrucción acerca de una tarea que se tiene que hacer, o puedo dar una guía, o puedo dar una asesoría, y resulta que a la hora de revisar cómo las personas lo han hecho, pues no lo han hecho de la manera adecuada. Entonces, esto pasa por la otra parte de la comunicación. Entonces, para tener una comunicación clara y efectiva son importantes las dos partes. La que mencionó Alejandro, que es pues verificar que efectivamente lo que yo dije, pues sí fue como tomado de manera correcta por la otra persona y aparte de esto, verificar que la información que yo estoy dando sea clara para la otra persona. Porque, por ejemplo, en el caso de Sebastián, lo que él dice es que a veces siento que yo no soy claro con las cosas que digo. Entonces, ahí es algo que tiene que trabajar él.
Sin embargo, hay situaciones en las que tú puedes ser muy claro con lo que dices, pero las personas que están recibiendo tu mensaje no están escuchando, no están prestando atención a lo que tú dices, entonces ya no depende de ti. ¿Vale? Entonces, ahora vamos a hablar de cuáles son los beneficios de tener una comunicación clara y efectiva. Porque, pues, claro, digamos, yo les estoy aquí hablando de todas las cosas que yo pienso, o sea, qué es el significado de la comunicación clara y efectiva, pero por qué esto es tan importante y por qué yo decidí hoy hablarles a ustedes de este tema. Y pues son muchos los beneficios. Aquí yo traje algunos que fueron como los que a mí más importantes me parecieron. Sin embargo, hay muchos. Entonces, quisiera que ustedes me compartan, aparte de los que están aquí, o sea, aparte de los beneficios que ya están en la diapositiva, ¿qué otros beneficios ustedes creen que puede tener saber tener una buena comunicación en nuestra vida en general, con todas las personas de nuestro círculo social? Yo creo que uno de los beneficios podría ser como, digamos, como que parte de las palabras que tú estás usando pues en la exposición y es la efectividad, ¿sí? O sea, cuando hay una buena comunicación o cuando la comunicación pues tiene la claridad y cumple el objetivo, es como que es efectiva, es eficiente, o sea, como que cumple el resultado. Entonces, pues no solamente evita malos entendidos, fortalece las relaciones y eso, sino que crea o sea, permite llegar a un buen resultado o obtener el resultado esperado. Es uno de los beneficios que yo le identifico. Eso lo podríamos llamar, porque por ejemplo también lo podríamos tomar como, pues si yo tengo una buena comunicación, puedo dar mi mensaje una sola vez y no tengo que volverlo a repetir muchas veces. Y eso también es proactividad, porque no estoy gastando mi tiempo diciendo lo mismo muchas veces. Entonces, eso es un beneficio muy importante y se puede tomar como ser proactivo en mi comunicación para no tener que estar repitiendo constantemente el mismo mensaje. Entonces, ¿alguien más tiene algún otro beneficio? Hola, pues yo creería también que de pronto si yo tengo una idea, ¿cierto? Algún proyecto en mente, alguna idea de negocio o algo, y de pronto estoy intentando vender esa idea de negocio a otras personas, no sé, o sea, que quieren, digamos que quiero que de pronto confíen en mí, creo que es súper importante, o sea, la parte de la comunicación es esencial para poder lograr vender mi idea y hacer que esas personas vean pues como mi proyecto o mi idea de negocio como algo viable, algo seguro y algo confiable. Total, o sea, de verdad que yo esa parte como que no la escribí aquí, pero tienes 100% la razón, Natalia, y creo que es una cosa súper importante porque yo soy una persona fiel creyente de que nosotros, aunque no trabajemos en ventas, todo el tiempo estamos vendiendo. Todo el tiempo nos estamos vendiendo nosotros como personas, todo el tiempo nos estamos vendiendo nosotros como amigos, todo el tiempo nos estamos vendiendo nuestras ideas, todo el tiempo le estamos vendiendo nuestros pensamientos a nuestra pareja. Y cuando yo digo vendiendo es porque todo el tiempo nosotros estamos tratando de lograr que las personas que están allá en el mundo fuera de nosotros compren nuestras ideas o tomen en cuenta nuestras ideas y las vuelvan como propias o por lo menos las acepten y las aprueben, por decirlo así. Entonces, pues primero en los negocios tener una comunicación clara y efectiva es inmensamente importante porque también si, por ejemplo, yo doy una información y soy inconcisa y a la hora de que el negocio se hace efectivo, resulta que no he quedado clara con las cosas, pues eso se me puede volver un problema bastante grande. Entonces, y también es así para todos. Si, por ejemplo, yo estoy conociendo una nueva persona y me entré, llegué a una reunión y cuando llegué a la reunión empecé con mi cara y yo miraba así mal a todo el mundo y alguien me hablaba y yo era así con cara aburrida o así pues con una posición como así, porque les quiero comentar que tener una comunicación clara y efectiva no solamente es lo que les decía a manera verbal, sino también escrita, también por gestos. Por ejemplo, algo que a mí me pasa mucho es yo tengo gestos inconscientes que hago en muchos momentos cuando estoy hablando que estoy tratando de mejorar, porque son gestos
como después no son desagradables, pero son gestos que no son muy positivos para mi comunicación y eso hace que lo que yo digo con mis palabras no sea muy bien recibido por los gestos que estoy haciendo. Entonces, todas esas cositas son importantes a la hora de tener una comunicación y efectivamente los beneficios que nos mencionaron Alejandro y Natalia pues son de gran importancia. Ahora les voy a mencionar pues los que yo había tomado, que sería evita malos entendidos. Porque si, por ejemplo, tú no eres clara con tu comunicación, si tú dices una información independientemente de la persona a quien se la estés diciendo y no te aseguras de que la persona haya recibido la información de manera correcta, puede que tú le hayas dicho a alguien, bueno, dale, nos vemos mañana a las 7 de la mañana. No, nos vemos mañana a las 7. Ya. Y ese fue tu mensaje y resulta que pues tú estabas diciendo a las 7 de la mañana y la persona te entendió que era a las 7 de la noche. Y tú llegaste al lugar en el que habían quedado a las 7 de la mañana y le escribes a la persona y le dices, ves que te estoy acá esperando. Y la persona te dice, ¿cómo así? Dijimos que a las 7 y era a las 7 de la noche. O sea, ella había pensado que era a las 7 de la noche. Entonces, eso significa que, pues, a ver, quedamos en una cita, estás perdiendo tiempo, Ay, estás siendo impuntual con tus cosas solamente porque, o sea, o tú estás siendo impuntual o te están siendo incumplidos a ti solamente porque no fuiste clara a la hora de dar una información. Por ejemplo, eh, a Sebastián le pasó alguna vez que fue como que él le dijo a un amigo que se veían en un gimnasio en el 24/7, que el 24/7 pues tiene muchas sedes aquí en Cali y bueno, ellos quedaron que era el 24/7 cuando Sebastián llegó al gimnasio y le dijo a él que ya estaba allá afuera. Y el amigo le dijo, no, pues yo también estoy aquí. Y resulta que nunca dijeron en qué sede se iban a ver y todos los dos estaban afuera del 24/7, pero estaban afuera de sedes diferentes. Y a lo último, pues no se encontraron porque no fueron efectivos con su comunicación. Entonces, esas cosas en verdad pueden pasarnos mucho en el día a día. Entonces, a ver, cuéntame, Alejandro, creo que se le va a pasar. a mí me pasó algo parecido. La otra vez iba para un partido y fue cagada porque pues eso fue hace muchísimo tiempo. Justamente mis amigos dijeron que el partido era en Camp Nou de la 70 y resulta que justamente las dos canchas Camp Nou en Cali quedan en la 70. Una es en la 70 que es la autopista hacia el norte y otra es la carrera 70 y pues yo terminé estando en el Camp Nou del norte, re lejísimos, y pues obviamente me demoré muchísimo en llegar al partido porque pues no llegué al lugar donde era. Pero imagínate, inclusive puntualizando, pues porque uno cree que está puntualizando porque ha dicho el nombre pues del lugar donde se va a encontrar e inclusive supuestamente la referencia o la dirección. No sé, no estamos llegando al lugar que estábamos esperando realmente. Pero, o sea, ese es un ejemplo y yo digo, ejemplos como esos yo creo que a todos nos han pasado en algún momento, porque son cosas que de pronto uno dice como, ay, ¿por qué me pasó eso? Pero pues es que lo expresaste o no lo expresaste mal, simplemente no aclaraste que la información hubiera sido recibida de manera correcta. Entonces, por Ay, ejemplo, perdón. dime. Eso también a veces pasa porque cometemos el error de suponer. Total. O sea, como que nosotros decimos algo y a la hora pues yo ya le dije, entonces pues yo supongo que la persona entendió lo que yo le estaba diciendo y doy por hecho de que como para mí fue tan fácil entenderlo, como para mí era tan obvio, pues por ejemplo, no verificamos que realmente haya sido claro lo que hemos expresado. Miren, algo que a mí como que me ha cambiado un poquito mi vida, porque en serio me ha cambiado la vida, es cuando esté dando una información, trate de quitar de mi vocabulario la palabra obviamente o porque es obvio tal cosa, porque las cosas que para mí son obvias, puede que para otras personas no lo sean. Y al yo decir obviamente, al yo decir es que es obvio, estoy como diciendo como, pues como si la otra, descalificando a la otra persona tal vez por no entender como obvio lo que la persona no entiende como obvio. Entonces, ese es un tip que les quiero compartir aprovechando que estamos como hablando de eso puntualmente y es cuando estemos dando una información, no demos por obvio absolutamente nada. Seamos claros y verifiquemos que todo se está recibiendo de la manera correcta. Entonces,
A ver, aquí se fomenta relaciones positivas. Tener una buena comunicación al 100% fortalece una buena relación con cualquier persona. Porque si nosotros no tenemos una buena comunicación, por ejemplo, con nuestra pareja, y no somos como, no es una comunicación de doble vía, no escuchamos y no hablamos, no participamos de una comunicación en una situación en la que de pronto no lo llevemos de la mejor manera o algo así, pues claro, una relación así no va a durar con nuestros compañeros de trabajo, con un jefe y un empleado, si no somos claros con las personas de quienes pues llevamos un equipo de trabajo o algo así, pues claro que eso va a generar que hayan roces dentro del equipo. También genera credibilidad y confianza porque cuando tú tienes una comunicación clara, también eso hace que tu palabra tenga valor. Y algo que para mí es súper importante y que me ha funcionado mucho en la vida es lo que yo digo, por lo general trato al 100% de cumplirlo. Sé que a veces no depende de mí, sé que a veces se me dificulta, pero siempre que puedo busco cumplir lo que es mi palabra, porque eso hace que cuando yo diga algo las personas tengan confianza de que lo que yo he dicho pues es verídico, pueden estar tranquilos de que se va a cumplir. Y adicional mejora el respeto mutuo porque cuando tú tienes una comunicación efectiva, significa que tú también estás valorando la opinión de las otras personas y que las otras personas están valorando tu opinión. Continuamos. Ahora quiero como contarles un poco algunos elementos claves. Yo sé que hay muchísimos, pero quiero contarles algunos elementos claves para tener una comunicación efectiva, una comunicación clara y efectiva. Pero ahora, otra vez igual que antes, quiero que aparte de los que aparecen aquí, que son solamente 5, me cuenten algunas cosas que ustedes dicen, esto es para mí súper, súper indispensable para tener una buena comunicación. Yo creo Mira que que, ahí, bueno, qué pena, dale, Nata. no, no, dale, dale, continúe yo ahorita. Pues yo creo que de pronto se podría como decir que podría ser obvio, pero pues acabas de decir que no lo viemos y es saber que la persona está hablando mi mismo idioma, por ejemplo. O sea, ¿A qué te refieres con eso? bueno, por ejemplo, ahorita digamos que en el trabajo que yo estoy haciendo en la parte comercial, atiendo personas en Estados Unidos y entonces a Estados Unidos llegan personas de muchas partes, no solamente pues latinos, y aunque digamos el público principal, el que yo atiendo son latinos, llegan personas de otras partes, entonces puedo yo tratar de estarle entregando muy bien la oferta y todo, o lo que yo le quiero vender a la otra persona, pero si la otra persona, por ejemplo, habla solamente portugués, o habla solamente francés o habla, no sé, otro idioma, por ejemplo, me di cuenta que los haitianos hablan un idioma que es súper raro, que es como inglés, portugués y español al mismo tiempo. Entonces, si no estamos hablando el mismo idioma, yo no le voy a poder entender y pues él tampoco seguramente me va a poder entender. Entonces, creo que un elemento clave es que estemos hablando el mismo idioma. Y entonces también lo podemos como entender en otros ámbitos y es, por ejemplo, si yo soy un empresario, súper empresario que llevo 30 años siendo empresario y sé mucho sobre eso y me estoy sentando con una persona que apenas está empezando la carrera de ser empresario, seguramente el idioma que va a hablar ese empresario de 30 años no es el mismo idioma del que apenas está empezando. Entonces, pues es como, así lo veo yo. Total. Yo creo que eso es como idioma, o sea, sí, como el idioma, es como, así como cuando, por ejemplo, para las relaciones dicen que existe como el lenguaje del amor, que es la forma en la que a ti te gusta que te expresen las cosas, y pues uno debe ajustarse a que en su relación de pareja pues busque también expresar el lenguaje de la otra persona, es de la misma manera cuando estamos teniendo cualquier tipo de expresión de comunicación hacia otras personas. Y es así, tal cual como tú lo mencionas. Eso me parece súper importante. Nata, ¿qué iba a decir? Sí, mira que a mí me pasa algo y es que en cuanto al tema de la comunicación, muchas veces cuando de pronto estoy comunicando algo y me estoy expresando, o sea, que estoy hablando mucho,
Es que eso tiene un nombre, pero no me acuerdo. Son palabras que tú como que metes en medio de la comunicación. Siempre dices como ciertas palabras, por lo ¿Muletillas? menos como muletillas, ¿es que se llama? Sí, muletillas. Exacto, a mí me pasa mucho eso, y son cosas que uno inconscientemente hace, ¿sí? Uno a veces ni siquiera se da cuenta en el momento cuando tú estás hablando, pero me ha pasado, por lo menos a mí me pasa con la palabra sí. Entonces yo estoy diciendo algo y como que siempre estoy afirmando sí, y vuelvo y digo algo y vuelvo y meto. Entonces, o sea, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de palabras que muchas veces somos inconscientes que decimos y eso puede generar, digamos, una mala comunicación, ¿sí? Mira que ahí lo acabo de decir, pero son cosas como que por lo que estoy hablando, entonces, pero sí, pero pasa mucho y no solamente, digamos, y hay muchas palabras y uno muchas veces está escuchando a las personas hablar y eso hace que tú puedas perder como el interés o que te puedas desviar de la conversación o que puedas perder como el interés, o sea, eso puede generar muchas cosas que pueden hacer que una conversación o el mensaje que tú quieras dar no sea asertivo. Sí, correcto. Eso también es, miren, por ejemplo, yo, ahora que Natalia lo dice, utilizo mucho el y por más de que tengo la respuesta, por más de que tengo como la información que continúa, digo, como que ya se me volvió costumbre. Y en realidad, pues es súper importante ser conscientes como de esas cositas porque pues porque en realidad cuando tú estás dando, por ejemplo, información como esta que estás dando a diferentes personas y demás, si tú usas tanto palabras así como estas muletillas, pues puede que no sea tan claro o puede que de pronto las personas se cansen, como, uy, no, que pereza todo el tiempo dice la misma palabra, porque uno no lo nota, pero las otras personas que lo están escuchando, por lo general, casi siempre sí lo notan. Porque como se es tan repetido, pues claro, las otras personas a veces sí lo notan y pues se aburren de lo mismo. Entonces, eso también es importante. Ahora pues Y les voy a decir, dime, otra dale, cosa dime. que yo quiero decir, hablando de que, como dice Alejandro, que hablar el mismo idioma, muchas veces siendo el mismo idioma tienen significados diferentes, dependiendo, digamos, de la zona del país en donde estemos. Muchas veces una palabra para uno puede ser normal o no, sí, normal decirlo, en otra parte puede que sea hasta incluso una vulgaridad o algo así. Entonces, eso también es bueno saber con quién estamos hablando, pues lo que decía Alejandro, no solamente, como digo, no solamente el idioma, porque dentro del mismo, nuestro español es demasiado amplio y tiene demasiadas como sinónimos o significados una sola palabra, o formas de utilizar o momentos para usarla, entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Y Total. Miren, también yo, lo otro que por iba a ejemplo, decir acerca de las muletillas es que las muletillas muchas veces dan como sensación de inseguridad. Es decir, sí, una persona está recibiendo información de alguien, una información de una persona que apenas está conociendo y empieza así con esa repetición, entonces pareciera como que estuviera insegura en lo que está diciendo, o que tuviera duda, o que lo hubiera olvidado, que no tenga como un tema manejado con facilidad, mejor dicho, con experiencia o algo así. totalmente, es cierto. Y es totalmente real el hecho de que no solamente es el mismo idioma en cuanto a idiomas, sino también en cuanto a jergas, en cuanto a acentos. Por ejemplo, pues yo trabajo en un call center en España y pues es español, o sea, ellos igual hablan español. Y pues allá hay muchas palabras que, pues, que nosotros decimos acá en Colombia, que allá en España no se dicen, y que si tú los dices, vas a quedar como, ¿mm? ¿Como qué? O como se te nota un montón que no vivís aquí en España, y pues por lo menos a nosotros se nos es como, nos permitido como saber que estamos por fuera de España, entonces saber que pues eso está sucediendo así, es como, a ver, yo tengo que enfocarme en cuál es el público al que yo le estoy lanzando mi comunicación y con base en ese público, pues precisamente yo tengo que dar mi comunicación, yo tengo que ajustar mi mensaje con base al público que lo va a recibir. Yo no le voy a hablar de la misma manera a un público de personas de 70 años, 60 años, que a un público de unos niños de 10 15 años, porque pues si les utilizo los mismos términos, si utilizo la misma forma de hablar, las mismas pausas, si soy así seria, estricta, con los niños, por ejemplo, con los adolescentes, pues claro, ellos no van a recibir mi información de la misma manera porque se pueden quedar hasta dormidos.
Entonces, eso también es súper importante. Y pues, primero, parte de los míos es, parte de una buena comunicación es tener una escucha activa. Porque cuando tú estás hablando, era lo que yo les decía, no solamente se trata de expresar bien mi mensaje, sino también recibir el mensaje de la otra persona, verificar que la otra persona esté escuchando y esté recibiendo bien mi mensaje y adicional que yo esté escuchando bien lo que la otra persona me está diciendo. Ser claros con mi mensaje, que es el otro punto que mencionaba Sebastián desde el principio, y es qué tan claro estoy siendo yo a la hora de decir las palabras que tengo que decir. Porque si yo hablo así como, pues claro, todo el mundo va a quedar como, ¿what? ¿Qué dijo? No entendí nada. O si, por ejemplo, yo digo cosas como de nos vemos mañana a las 7 y no digo a 7 a qué hora, o 7 a.m. o 7 p.m., pues también puede haber ahí una confusión en mi mensaje. Si yo, por ejemplo, digo, sí, nos vemos allá y no digo allá dónde, la persona puede decir, así como estamos hablando de la casa de él, entonces está diciendo que en la casa de él y yo estaba diciendo que en la casa de la otra persona. Entonces, es ser claros con el mensaje que estamos enviando, tener un tono adecuado, porque también es importante saber con qué tono estamos diciendo nuestro mensaje, porque, por ejemplo, yo aquí les estoy hablando con un tono de voz un poco alto, pero si, por ejemplo, yo estoy llamando a alguien a quien un ser querido falleció, yo no le voy a decir, ay, no, lamento mucho que se haya muerto. No, yo le voy a decir, lo lamento mucho, pues de verdad siento tu pérdida, espero que puedan manejar esto de la mejor manera con tu familia. Y yo hablo diferente, tengo pausas diferentes, alargo las palabras de manera diferente, tengo ¿cómo se dice? Como una finalidad de la palabra diferente, corto la palabra de una manera diferente, tengo un tono de voz diferente. Eso también es súper importante porque, por ejemplo, si yo, algo que también a mí me pasa mucho es yo hablo muy fuerte, mi tono de voz es muy alto y a la hora de pronto en la que estoy teniendo una conversación eh, como de puntos de vista diferentes con varias personas, me pasa mucho que se siente como si yo estuviera gritando o como si estuviera hablando fuerte como en una pelea, cuando en realidad pues simplemente no logro controlarme el tono de voz al hablar. Entonces eso es súper importante porque si yo estoy hablando de algo en lo que de pronto difiero con la otra persona y soy agresiva con mis palabras, aunque no quiera hacerlo, pues eso lo que va a hacer es que la otra persona se ponga a la defensiva y tal vez no reciba mi mensaje. El lenguaje corporal, que era lo que yo les decía, de lo de los gestos, de las caras, de qué tanto tú haces, porque si, por ejemplo, tú estás dando un mensaje, digamos, yo les estoy aquí usted explicando algo y yo empiezo a hacer así mientras les estoy explicando toda mi información y empiezo a hacer así, 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 pues ustedes van a quedarse como, o sea, díganme, ¿quiénes de ustedes creen que se concentrarían si yo durante toda la capacitación hubiera hecho así? ¿O creen que alguien se hubiera desconcentrado y hubiera puesto a pensar en qué me pasa con las manos? Claro, nos desconcentramos. Sí, Exacto. Y claro. adicional a esto, pues que primero me agoto yo, porque imagínense estar haciendo así durante todo el tiempo el mensaje y muchas veces nosotros cuando estamos generando estas comunicaciones, obviamente obviamente no, estoy exagerando al hacerlo de las manos, pero por ejemplo a veces como que movemos la pierna o hacemos así y esas cosas generan ansiedad en la otra persona y esos son lenguajes corporales. O que la otra persona diga algo y nosotros hagamos una cara como desaprobación, mientras que si una persona me está diciendo algo a mí y yo hago este gesto o yo hago un gesto como de aprobación, de que recibo la información, tengo un lenguaje corporal diferente y que me ayuda a mejorar mi comunicación. Y por último, la empatía. No ser de esas personas. ¿Por qué puse la empatía? Porque, bueno, seamos súper honestos, porque no quiero sentirme sola. ¿A alguien más en algún momento le ha pasado que cuando está teniendo como una conversación en desacuerdo con alguien, como que cuando la persona le está diciendo algo, lo único que pasa en su cabeza es que le voy a responder apenas termine de hablar? O a mí es a la única persona a la que le pasa. A mí me ha pasado en varias ocasiones. Me pasa mucho. ¿Alguien más? Sí, a mí también me pasa.
¿Alguien más? ¿Alguien más? Solamente a 3 personitas de aquí nos pasa eso. A mí también me pasa muy frecuentemente. Sí, creo que es algo Gracias. normal. Eso es normal, pues no sé también. Bueno, pues sí es normal, o sea, en realidad yo creo que de pronto las personas que no hablaron seguramente es porque están ocupados o porque no pudieron participar, pero yo creo que eso nos pasa a todo el mundo, o sea, de verdad que yo creo que la persona que diga que no le pasa, pues se merece mi total admiración porque yo siento que es algo de mucho trabajo, porque nosotros lo hacemos de manera inconsciente y eso es no tener empatía con lo que la otra persona te está diciendo, porque si ella te lo está diciendo es porque para esa persona es importante y que tú en tu cabeza, en vez de recibir la información, estés pensando en cómo responderla, pues te hace no ser empático hacia lo que la persona te está tratando de expresar. Y de hecho, eso anula una gran posibilidad de tener una buena comunicación. Porque si tú no estás recibiendo el mensaje eso ni siquiera es tener escucha activa, porque no estamos escuchando, simplemente estamos pensando en qué le voy a responder. Y luego resulta que cuando yo le respondo, la persona de allá también está diciendo que le va a responder, que le va a responder, que le va a responder. Y entonces, ¿cómo vamos a lograr tener una buena comunicación si las dos personas o todas las partes de la comunicación todo el tiempo están pensando, en vez de escuchar lo que está diciendo la otra persona, en qué van a responder? Y esa es una de las cosas que yo creo que más tengo que trabajar yo, porque siendo 100% honesta, a mí me pasa muchísimo. Y yo creo al 100% que si yo aplicara esto, digamos, de manera más efectiva, mis comunicaciones serían mejores, porque yo debo aprender a callar esa vocecita que me habla en la cabeza y escuchar lo que la otra persona me está diciendo. Continuemos, ya vamos a finalizar. Entonces, pues por último, quiero contarles algunos tips que a mí me han funcionado, que he aplicado y he validado y sé que funcionan, eh, que nos sirven para tener una buena comunicación, ¿vale? El primero es practicar la autoafirmación. Entonces, en esto, ¿qué quiero decir con esto? Es como yo estoy dando una información y luego repetir la información en otras palabras para verificar que la persona recibió mi información de manera correcta. Entonces, por ejemplo, yo estoy hablando de que ahorita les acabo de mencionar que mañana nos vemos en el cine a las 5 de la tarde en Cinépolis. Y después de un momentico ya pues acordamos la cita y luego yo vuelvo y digo, entonces sería mañana en Cinépolis a las 5, ¿verdad? Y confirmo que la persona efectivamente pues sí entendió lo que yo le estaba diciendo y valido la información, que la información haya quedado claro. Es por eso, o sea, como que a eso me quise referir con este primer tip. El segundo tip es usar el formato yo siento, cuando, por qué. Porque, por ejemplo, no sé si soy yo la única, espero no serlo, pero algo que me pasa mucho a mí es como que culpo a las otras personas por los sentimientos o las emociones que llegan a mí. Entonces, por ejemplo, no, es que vos dijiste esto y yo me sentí así por tal, o me hiciste sentir así por tal. Y en realidad las otras personas no te hacen sentir a ti de ninguna manera. Las otras personas dicen o hacen cosas y tú decides sentirte de cierta manera puntual. Entonces, para que mejoremos eso, para que no responsabilicemos a las otras personas y no carguemos a las otras personas de nuestras emociones negativas, podemos decir, yo siento, por ejemplo, yo siento que no me estás escuchando cuando te estoy diciendo algo y estás mirando el teléfono, porque cuando te pregunto qué pensaste no me respondes nada. Entonces ahí yo estoy diciendo, cuando la persona hace cierta situación, yo me siento de esta manera porque pasa tal cosa. Entonces, ahí yo estoy responsabilizándome a mí, soy yo la que lo siente, pero lo siento en tal situación porque cuando pasa eso, me pasa esta otra cosa como consecuencia que me hace dar por hecho que tú no me entendiste lo que yo te estaba diciendo, ¿vale? Y evitar generalizaciones, o sea, cuando nosotros estamos hablando, tratar de no ser como que lo que les decía, es que es obvio tal cosa, o como que no, es que a todos aquí nos gusta tal cosa. No, seamos claros con la información y preguntémosle a la otra persona. Si, por ejemplo, yo digo, no, es que a mí me encanta comer pescado. Y yo invito a mi familia a comer pescado y a nadie le gusta comer pescado, solo a mí. Y yo pude haberles preguntado a ellos, mira, ustedes qué quieren comer para que todos pasemos, pues
chévere la invitación que yo estoy haciendo. Entonces, no generalicemos que porque a mí me gusta esto, a todo el mundo le va a gustar y pues de la misma manera con todas las cosas en nuestra vida. Otro es hacer preguntas abiertas. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a cuando estemos dando la información, hacer preguntas para verificar que esté quedando claro. Entonces, yo estoy diciendo algo y, por ejemplo, yo aquí les estoy preguntando a ustedes cosas para que ustedes me digan lo que ustedes piensan. Por ejemplo, cuando les dije lo de qué es una comunicación clara y efectiva, les pregunté a ustedes primero qué era lo que ustedes pensaban que era para verificar que sí estuviéramos yendo por la misma sintonía. Y no les di una pregunta de sí o no, sino que les permití decirme lo que ustedes estaban entendiendo y lo que ustedes estaban pensando. Practicar la paciencia, porque por ejemplo puede que para nosotros sea muy fácil entender algo o para nosotros sea muy fácil tomar como un concepto, sin embargo para las otras personas probablemente no sea tan fácil aprender algo, probablemente no sea tan fácil captar una idea y si nosotros no tenemos paciencia pues vamos a poder sonar groseros o vamos a poder hacer gestos de impaciencia o por ejemplo las cosas que yo les digo de que empezamos a hacer así y que la otra persona se puede sentir incómoda con eso. Y por último, recibir retroalimentación, estar dispuestos a recibir de la otra persona una clarificación de lo que la otra persona entendió. Está bien que la otra persona te diga, vení, entonces significa que nos vemos mañana en Cinépolis a las 5, ¿cierto? Y que tú estés dispuesta a decirle, sí, a las 5 quedamos entonces allá. Retroalimentación también es que la otra persona te pueda confirmar que ha entendido bien el mensaje, que te confirme si tiene preguntas, que te diga si no te entendió y que no seas de esas personas que, por ejemplo, te dicen, ay, no, no te entendí y tú, ay, no, entonces mejor no, ya no te voy a decir nada, ya no te voy a contar nada. O vení, mejor hago las cosas yo, sino que entiendas que te están diciendo que no entendieron tu mensaje y trates al contrario de ser más claro con tu mensaje para que realmente tu información sea bien recibida. Vale, pues ya con esto terminaríamos la información que tenía para ustedes el día de hoy. Fue muy puntual, muy concisa. Traté de ser como sí, ser muy práctica, que sea algo que realmente ustedes puedan llevar a la acción y no solamente se quede en la teoría. Les di tips que a mí me han funcionado, se los digo de verdad, cada cosa que les dije el día de hoy me ha pasado a mí y la estoy intentando aplicar en mi vida para que me funcione de la mejor manera posible. Y pues los invito a que realmente ustedes también la puedan poner en práctica y verifiquen si lo que yo les he dicho pues tiene un cambio o un impacto positivo en sus vidas. ¿Alguien quiere hacer de pronto alguna participación, alguna pregunta antes de que finalicemos? Pues más que participación de mi parte, decir gracias porque estuvo muy bueno. En realidad, creo que en este tema de la comunicación, aunque es como muy delicado, o sea, es como de saber manejarla y saber hacerla, al parecer hay como, por así decirlo, en este caso, generalidades. O sea, generalidades de qué manera, de que creo que a la mayoría o a los que estamos aquí, no sé si a todos, pues nos pasan situaciones muy similares como las que tú nos acabaste de ilustrar. Y entonces quiere decir que, por ejemplo, yo me sentí identificado en diferentes situaciones que tanto decían las personas como las que tú ilustrabas. Entonces, cuando me siento con esa identificación, siento que lo que tú vas a decir, pues me llega a mí y que yo también tengo esa posibilidad de cambiar o de mejorar mis habilidades de comunicación. No sé si los demás comparten algo similar o si también han sentido cosas como los que Alexandra nos estaba compartiendo. Sí, a mí me pasa muy seguido que como que intento dar una idea, eso es lo que les dije ahorita, y pues de pronto es porque yo entro mucho a obviar las cosas. Yo digo, bueno, pues ¿cómo piensan ellos esto? Si, si es claro que debe ser así. Entonces como que no valido el punto de vista de las demás personas o de pronto digo, bueno, la solución es así, yo tengo razón y me centro solamente en eso. Entonces pues me parece muy importante lo que ella dijo, de que también hay que ver el punto de vista de la otra persona, hay que mirar pues que, que ambos puntos de vista son válidos. Perfecto. Muchas gracias. ¿Alguien más?
Sí, muchas gracias, Sí, Alejandra, por muy interesante todo lo que estás diciendo, porque a mí me ha pasado mucho que digo algo y después vuelvo a hablar con la otra persona y me dice, pero es que tú me dijiste esto, y yo le digo, no, pero es que yo no le he dicho eso. O sea, yo trato de comunicar algo y la otra persona entiende, y eso a veces conlleva a, como a disgustos o algo así, porque no está uno comunicando, o sea, en realidad estoy comunicando algo y la otra persona lo está malinterpretando. Entonces eso es muy importante eso, aclarar las cosas como dices y decir si me entendiste, vuelvo y te repito o le repito pues varias veces para que la persona entienda el mensaje real que se le está dando. O sea, realmente yo creo que yo busqué cómo hacer esta capacitación o esta reunión acerca de este tema porque yo en verdad siento que es algo que como que todos tenemos que trabajar en, de pronto algunas personas más que otras, pero a lo último igual todos tenemos que trabajarlo. Porque de verdad lo que yo les decía son cosas que a mí me pasan como en el día a día y me doy cuenta que yo tengo a mi alrededor muchas personas a quienes también les pasa. Y siento que son cosas pequeñas que podemos trabajar, que si las hacemos prácticas en nuestra vida, no solamente mejora para nosotros, sino también para nuestro círculo social. Porque claro, es que eso hace que el resto de las personas también a nuestro alrededor empiecen a tener una comunicación diferente, así sea con nosotros, pero después ellos pueden duplicar eso en otras personas. ¿Alguien más? Sí, bueno, primeramente agradecerte por la información de muchísimo valor. Como tú dijiste, es un tema que pues como que nos concierne a todos de cierta manera porque todos los días estamos intentando pues comunicarnos, expresarnos, hace parte como de la vida cotidiana. Entonces es súper importante pues tocar este tema. La verdad también me sentí muy identificada pues, con lo que te comenté, me pasa todo el tiempo. Y como te dije, a veces no somos como conscientes de ese tipo de pequeñas cosas, pero que hacen la diferencia. Entonces, como súper importante empezar como a trabajar más en eso, ser más conscientes en esa parte y pues con los tips que nos diste, empezar pues como a ponerlos en práctica para ir mejorando esa parte. Entonces, de verdad que muchísimas gracias por la información. Con muchísimo gusto, me alegra muchísimo que de verdad les haya como tocado, pues me alegra mucho que se hayan sentido identificados con lo que yo les dije, porque pues yo les estaba compartiendo cosas que en verdad son de mi vida cotidiana y pues no me hubiera gustado como sentir que yo era la única de todo el grupo porque somos como 10 personas que no se sabe comunicar. Entonces, pues claro, sí me hace sentir muy como feliz de saber que di una información que en realidad pudo, o sea, pudo ser muy funcional para todos ustedes y mí, incluyéndome, porque también aprendí de cosas de las que ustedes pues participaron. Por aquí también Daría está escribiendo Alexandra, a mí me parece que es una parte fundamental, sobre todo la escucha activa, porque a mí me suele pasar que soy elevado comunicándome. Eso también pasa mucho, como que de pronto, por ejemplo, uno está hablando de un tema y alguien viene y le dice a uno algo y cuando uno vuelve como a la conversación acá, se le olvidó lo que estaba hablando. ¿A ustedes no les pasa eso? Como que iban a decir algo y es, ay, ¿yo qué te estaba diciendo? Y uno a veces le toca cortar la comunicación, le toca cortar la conversación porque nunca se acordó de lo que estaba diciendo, sino ya después por allá como 2 horas, ay, ¿verdad que yo estaba hablando de esto? Pero ya no sirve, o sea, es como que ya para qué te acordaste si ya igual no estaba hablando del tema. Y eso es porque no estamos dando nuestro 100% en la comunicación en la que estamos o en la conversación en la que estamos. Y eso también es algo que tenemos que mejorar, porque, a ver, si yo estoy expresando una idea, ¿cómo es posible que en un segundo a mí se me olvide? Es porque debo como que aterrizarme y decir, bueno, a ver, yo estoy hablando de esto y concéntrate un momentico, porque pues nuestra mente es maravillosa como para decir que por un minuto, por 10 segundos, porque a veces por 10 segundos de desconcentración ya se nos ha olvidado el tema. Y a mí por lo menos me pasa bastante, ¿a ustedes no? Y el otro que lo estaba escuchando tampoco estaba tan interesado en lo que uno estaba diciendo, Claro, también porque a porque veces uno también le se le pregunta a olvidó. la otra persona, ¿y de qué estaba hablando? Y la otra persona, "Hmm",
Tampoco se acuerdan. Entonces no es solamente uno. Y eso son ustedes que tienen 20, ¿qué tal nosotros que tenemos más? Eso también, incluso tener una buena comunicación también influye desarrollar nuestra memoria, desarrollar nuestra concentración. O sea, todo esto de verdad nos lleva a nosotros a mejorar nuestra vida a una gran manera. Me alegra muchísimo que hayan participado. Gracias a todas las personas que me dieron sus experiencias, que me contaron cosas. Gracias por los que me dieron tips, por los que me hicieron también caer en cuenta de más cosas de las que no tenía en mi presentación. Gracias por participar, por contarme de sus historias también y pues por haber recibido mi información. Espero que haya sido clara con ustedes, espero que sea de verdad muy funcional y que puedan empezar a aplicarlo en su día a día a partir de hoy, con todas las personas que necesiten. Muchas gracias, Alexandra. Gracias. También. Muchas gracias. Muchas gracias. Con gusto, que estés bien. Chao. Chao.